Bueno, continuamos. Este es un acero 50 milímetros ahora. Me pidieron una brazolada para pescar la boga, en agua dulce. También es muy fácil, pero el anzuelo sería que el anzuelo acaba el plomo. ¿Tá? Ustedes hagan el nudo que quieran acá abajo y lo vamos a hacer más arriba. ¿Tá? ¿Qué necesitamos acá? Vamos a hacer un nudo T, que la mayoría ya sabe, pero hay gente que no sabe. Más o menos de la punta del nylon, más o menos calculan medio metro para arriba, doblan al medio, acá nos quedamos con la mitad. Bueno, este pequeño pedacito que doble, que son, vamos a ponerle 15 centímetros, bueno, acá 15 centímetros, acá vamos a hacer un nudo más o menos 4 veces. Ya está. Ya les explico por qué así. Apretamos bien. ¿Y por qué me decidí hacer esto por último? Porque ahora hacemos lo mismo. Es como si fuera un barrilito. Este es el nudo. Acá hacemos lo mismo, como ya les expliqué. 1, 2, 3, 4 y 5. Paso el nudo, o sería toda la... Lo pongo en el clavito que me ayuda ante acá. Y acá trato de ir estirando para que me quede justamente una T. Siempre despacio, sin apuro. Ahí quedó. Recuerden que acá abajo va nuestro plomo. ¿Ah? Ahora, ¿qué hago con esto? Bueno, corto solamente una. Si el plomo va acá abajo, corten el de abajo. ¿Me entienden? No vayan a cortar el de arriba, ya les explico por qué. Corten el de abajo. Si el plomo va abajo. Porque el tener el plomo abajo y cortamos el de arriba, no va a quedar separado de la madre. ¿Entienden? Va a quedar así. Y el anzuelito lo ponen en que los anzuelitos para las bogas tienen que ser máximo 1/0, un 16, un 14 milímetros. Va en más cortón, por acá. Está solamente el anzuelo, sin líder, para la boga. Entonces acá queda muy firme para hacer los lances, porque queda un barrilito muy firme para hacer los lances. Y queda también hacia el anzuelo algo muy firme. Espero que le haya quedado claro.